Bienvenidos amigas y amigos del Portal del Villegas. Último día de la semana, nadie se enoja. Y no olvide que este programa usted lo puede ver en el canal 31 Cable Prime del grupo IGTD y Telefónica del Sur, por si prefiere verlo en una pantalla más ancha o tiene un rico sillón frente a su televisor, como sea. Lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Así que en una de esas usted lo está viendo aquí más temprano y de repente prefiere cortar esto y verlo más rato en el canal 31 Prime, usted verá, ahí está la opción. Y Piñera anuncia un viaje a la Araucanía. Sería la cuarta vez que va. Eso no deja de ser un mérito si lo comparamos con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que rara vez fue, o sea, no fue casi nunca. Le pedían que fuera y no iba, y finalmente hizo un viaje de 5 minutos más o menos a la carrera. Piñera va entonces a la Araucanía y eso hace por lo menos una diferencia con la alta comisionada. Pero la pregunta es: ¿qué va a salir de ese viaje? ¿Qué puede salir de ese viaje? Se va a reunir, se ha dicho, con representantes de los pueblos indígenas. Y me gustaría saber qué significa esa expresión de los representantes, quiénes son, quiénes los eligieron, y específicamente a quiénes representan de un pueblo que, como todo pueblo, son más de 1 millón de personas que tienen origen mapuche, entiendo. Como todo pueblo está constituido por la más diversa cantidad de grupos y de intereses diversos. Entonces, ¿quiénes son estos representantes? ¿Quién los escogió? ¿Y a quién representan? Porque este número de la reunión con representantes de los pueblos originarios lo hemos visto antes, incluyendo a la señora Bachelet, su viaje express que hizo a la Araucanía. Siguiendo la lógica de lo que yo estoy creyendo que es el único camino, no porque me guste, no porque yo sea un cobarde, no porque me compró la CAM, no porque tengo una pistola en este momento y me está apuntando, no, porque no veo otro camino, eso es lo que me dice el sentido común. Si se aceptara ese punto de vista, yo me imagino que debiera estarse conversando con los representantes de la CAM. Cuando uno está en un conflicto con alguien, con un grupo, con una nación, el tema de qué es lo que pasó con ese otro grupo y otra nación queda de lado, porque el tema se pasa a ser el de restablecer algún grado de normalidad, de paz. El caso extremo de esta situación es en una guerra. En una guerra, el que está al otro lado de la mesa no solo ha cometido algunos crímenes, sino que ha estado matando a nuestra gente. Quizás nos ha bombardeado nuestras ciudades, nos ha hecho un tremendo daño. Pero es precisamente por eso que es con él que se conversa para ver si se llega a alguna tregua, a un acuerdo de paz, alguna cosa así. No se va a conversar con el verdulero de la esquina. Se conversa con los que son autores o representantes claros y establecidos de los autores de los estropicios. A mí me gustaría ver una reunión de las autoridades con esas personas, por mucho que les disguste, por mucho que va contra esta eterna mirada que se ha impuesto en todas partes, en el mundo privado y en el público, esto de la imagen. Nunca faltan unos pánfilos por ahí, asesores de imagen se llaman, que andan preocupados del color de la corbata, andan preocupados de las palabras que se usaron, pero nunca están preocupados de la esencia del asunto. Están preocupados de la imagen. La imagen es, por definición, una cosa superficial. Es como se ven las cosas simplemente. Entonces, tal vez por un tema de imagen, dicen: no podemos entrar a negociar o a juntarnos con estas personas que han cometido tantos crímenes, que han incendiado tantos camiones, etcétera. No podemos. ¿Qué pasaría con nuestra imagen? ¿Y qué importa lo que pasa con la imagen? Aquí lo que interesa es qué es lo que le pasa al país. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar a algún tipo de acuerdo? ¿O vamos a tomar algún tipo de medida, una u otra, que termine con esta cuestión? Así es que, como yo creo que eso no va a ocurrir, el presidente se va a reunir. Si ocurre algo fuera del libreto, va a ser porque a alguien se le ocurrió una manifestación, alguien le tiró, qué sé yo, un pastel de la ligua en la cara al presidente, alguna cosa así, pero no porque esté orgánicamente preparado el terreno para algo sustantivo. Yo creo que no. Ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Así que dejemos esto aquí.
Veamos qué pasa. Después tenemos un tema que se ha convertido casi ya en un elemento, en un commodity de la política chilena, que son las acusaciones constitucionales. Un método fácil de que los señores congresales, que no valen, que pesan menos que un paquete de cabrita normalmente, como personas y como institución, aparezcan en las cámaras, aparezcan como ejerciendo algún protagonismo, acusando a alguien. Y habría una acusación constitucional contra, eso es lo que quiere la ADC, una acusación constitucional contra Mayol, el intendente ya renunciado. Ahora, permítanme preguntarles una cosa. ¿No les parece a ustedes que una acusación constitucional es algo tan serio que tiene que reservarse para cuando se cometen pecados serios, pecados mortales desde el punto de vista constitucional, o sea, jurídico, legal? ¿No les parece a ustedes que una acusación constitucional tendría que ver con que alguna autoridad importante, además, no el jefe de la bodega de un ministerio, una autoridad importante ha violado algún principio básico de la Constitución? ¿Cómo es eso de que se está o se va a acusar constitucionalmente a Mayol porque simplemente no le gustaron a la oposición, y en este caso a la ADC, algunas declaraciones que habría hecho el señor Mayol? Que sepamos, Mayol no violó ninguna ley, ningún elemento constitucional, no está ni siquiera en una posición para hacer eso, pero hizo unas declaraciones que algunos las han calificado como que echaron más benzina al fuego, etcétera. Yo no sé si fue así, pero supongamos que sí. Supongamos que Mayol se equivocó. Supongamos que Mayol dijo cosas indebidas. Eso es un error, pero no es no es un quiebre constitucional. Entonces, acusar constitucionalmente a Mayol, un intendente simplemente, por algunas declaraciones, me parece no solo un exceso, me parece un tipo de medidas que va a terminar por desvalorizar completamente las acusaciones constitucionales, porque ya usted va al paradero de la esquina y hay alguien que está haciendo una acusación constitucional. Luego uno se pregunta, bueno, si ellos piensan que respecto a este tema se violó la Constitución, no se ha violado la Constitución por ninguna parte, pero supongamos que ellos auténticamente creen que se violó la Constitución, entonces el blanco legítimo para una cosa de esa gravedad es el ministro de Interior, por lo más bajo, digamos, por no decir el presidente de la República, el ministro del Interior. Pero no se ha acusado, no se va a acusar constitucionalmente al ministro del Interior. Entonces la pregunta es, ¿por qué prefirieron a una autoridad menor y ya renunciada a una autoridad mayor y que está en vigencia? Oportunismo, estimados amigos. Oportunismo. La ADC, creo que ayer mismo, en algún momento, y lo ha hecho otras veces, declaró que ellos son una oposición diferente, que ellos no están hacia a priori como los demás, se supone como los demás, en contra de todo lo que haga, diga el gobierno. Ellos van a revisar cada cosa según su mérito, etc. En otras palabras, están tratando de sintonizar con lo que podríamos poner en el sentido común, por lo tanto, indirectamente con ese centro político que ellos, esa figura mitológica que anda siempre orbitando alrededor de las esperanzas, la ADC, el centro, Z. Entonces, no quieren aparecer como demasiado opositores al gobierno, pero al mismo tiempo quieren aparecer con algún protagonismo, y para eso sirve la acusación constitucional, pero no contra la principal autoridad política después del presidente, sino que contra una figura menor, desde el punto de vista político, digo. Y entonces, así se trata de estar bien con Dios y con el diablo. Y eso es una postura típica de la democracia cristiana. ¿Para qué nos engañamos? Sí, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe la gente izquierda, lo sabe la gente derecha, lo sabe todo el mundo, que la democracia cristiana está condenada desde el principio de los tiempos por su ADN político a transitar en esa región crepuscular que algunos llaman oportunismo, otros llaman confusión ideológica, qué sé yo, da lo mismo el nombre, pero la razón entonces de esta acusación, que no corresponde, porque no había ninguna violación de la Constitución, a Mayol y no a Chadwick, es para no quemar los puentes. Y además,
porque quieren matar como 10 pájaros de un tiro, aparecer como protagonistas de una oposición contra el gobierno, que no vengan a decir los jóvenes y la gente que está con las transformaciones profundas, los progresistas que todavía tienen derecho a voto, por supuesto, no vayan a venir a decir que nos compró el gobierno. Así que tiremos un balazo, tiremos un cañonazo a una paloma que va pasando. Ahí está la democracia cristiana de cuerpo entero. Ahora, preferible que por razones de oportunismo, usando mañosamente un instrumento que no corresponde y haciendo todas las cosas que les he dicho, la democracia cristiana, por lo menos de esta forma un poco chueca, indirecta, manifieste alguna disposición a votar leyes o a proponer leyes en función de los intereses del país, por lo menos parcialmente, en función de los intereses del país. Algo es algo, pero, en fin, vamos a recordarles a ustedes, estimados amigos, que existe en la nación, en nuestra ciudad, en Santiago, una tienda que se llama Eternal Love, Love, como quieran, Eternal Love, que se encuentra en el mall Plaza Los Dominicos, o Plaza Los Dominicos, donde los precios de la joyería que tienen, esta tienda de joyas, es una tienda de joyas, son de duty free. Ellos partieron como cadena comercial en el duty free de Iquique y trajeron esa práctica ahora acá a Santiago. Precios de duty free, y si usted compra por internet hay algunos artículos que además reciben un descuento adicional. Pero lo más importante, el precio importa, pero lo más importante es que son joyas realmente especiales, créanme. O sea, los diseños tanto de las joyas, qué sé yo, aros, supongo, pendientes, argollas matrimoniales, anillos de compromiso, todas esas cosas son realmente diferentes a lo que usted va a ver en una joyería común y corriente. Son muy especiales, están inspirados yo digo que están inspirados en el arte morisco, por la filigrana, por todos los arabescos. Pero si estén inspirados en el arte morisco o en el arte que sea, son realmente preciosas. Así que los invito a que vayan a la tienda si van a comprar joyas, si quieren comprarse una joya, si está pensando en regalarle a su novio un anillo de compromiso, vaya a Eternal Love en Mall Plaza Los Dominicos o Dominicos, o entre al sitio de ellos. El sitio de ellos es eternallove.cl. Así es que es una gran oportunidad por los precios, por la calidad, por la belleza de los artículos, en el Mall Plaza Los Dominicos, que como usted sabe está en Las Condes. Si no sabe exactamente dónde, usted ya sabe lo que tiene que hacer: agarrar su iPhone, activar el Waze o Waze y poner la Mall Plaza Los Dominicos, va a llegar de una patada. Y seguimos entonces con materias. La Comisión de Educación del Congreso, que ha encontrado otra manera de aparecer como protagónica en la historia del país, no solo con las acusaciones constitucionales, sino que también citando, como una comisión examinadora de colegio de los viejos tiempos, a autoridades de gobierno a que vengan a aclarar sus dudas, vengan a aclarar cosas, porque desde el momento que a uno lo cita una comisión es porque va a ser interrogado. Y cuando uno va a ser interrogado es porque como que flota por ahí la sospecha, se sugiere que hay una culpabilidad o un error que hay que aclarar ante estas grandes mujeres y hombres que están en las comisiones, todos de enorme inteligencia. Entonces, la Comisión de Educación citó a la ministra Cubillos para que diga qué está pasando, qué va a hacer el gobierno por la crisis de la Universidad del Pacífico, que es una crisis financiera, entiendo. Llama la atención, o ya no llama la atención, la cierta caradurismo, llamémoslo así, de una clase política que durante los largos y buenos años de la Concertación, no solo
mantuvo el esquema de las universidades privadas que se generó durante el régimen de Pinochet, sino que el sistema creció, prosperó. Y hubo un montón de personalidades de la casta política de ese entonces, que es la misma de ahora, que está más vieja nomás, que estaban metidos en este asunto, que eran parte de los directorios, que metieron plata, que eran profesores, ¿no? Iban a dar clases sobre la importancia del agua para la navegación. O sea, estaban perfectamente cómodos con el sistema. Y el sistema prosperó, aparecieron nuevas universidades en esos años. Yo diría que apareció un montón de universidades en esos años. Y dejaron que los problemas de calidad fueran creciendo. Y no se hizo nada. Hasta que la cosa empezó a reventar por todos lados. Y hemos visto una serie de casos en algunos partidos políticos, por ejemplo, llegaron al extremo de usar cierta universidad como buzón de entrada de dineros de afuera. La cosa se chacreó, como dicen, a un nivel increíble, y nunca dijeron gran cosa. Hasta que al final, claro, cuando saltó la PU, empezaron a ver qué pasa. Y ahora los tenemos de examinadores por universidades creadas, desarrolladas, fundadas, financiadas durante sus años de gobierno. A mí me parece un poquito descaro. Ahora, ¿qué va a pasar con esa universidad? ¿Qué va a pasar con el sistema universitario privado? Bueno, uno se podría preguntar qué va a pasar con todo el sistema educacional chileno, más bien esa sería la pregunta que habría que hacerse. Fíjense ustedes que ha emergido un nuevo tema para el interminable proceso de demandas estudiantiles. Porque cuando no es un día la calidad, la gratuidad, ahora después entró la cosa del feminismo, y ahora hay un nuevo tema que llaman la insoportable carga académica. ¿Qué quieren decir? Que les dan demasiadas tareas para la casa, que tienen que leer demasiados libros, que no puede ser, pobres niños. Insoportable la carga. Déjenme contarles algo. Hace unos 10 años o 15, quizás hasta 20, pero digamos en tiempos modernos, ¿no? Ya ha entrado el siglo XXI, digamos, o finales del siglo XX, pero es lo mismo. Tuve una conversación con el entonces decano, que no sé si seguirá siendo, imagino que no, quizás no, probablemente no, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que es donde se imparten todas las ingenierías en la Universidad de Chile, y que es una facultad que tiene enorme prestigio por el rigor de los estudios y la calidad de la gente que sale de ahí. Y empezamos a conversar del currículum, no sé cómo llegamos a ese tema, y hablamos de qué talentos o capacidades tienen que tener los alumnos para llegar a para entrar. Bueno, ahí están los puntajes que eran bastante altos para entrar en ingeniería. Y qué habilidades hay que tener para que la carrera la pueda uno terminar bien, etcétera. Hablamos de eso. Y me dijo, le voy a contar, me dijo Fernando, que por rigurosa que a algunos les pueda parecer el currículum de la escuela, ha sido bastante disminuida su exigencia en comparación con la que era antes. O sea, digamos, lo que era en los años 70, 60, 50, qué sé yo. Porque, pues si no, para no tener problemas. Y aún así les parece que es excesiva la carga. Bueno, no sé si en esa facultad, pero en otra. Y uno se pregunta lo siguiente: ¿qué pasó entonces con las muchas generaciones de estudiantes universitarios que pasaron por el sistema universitario en los años, a lo largo de todo el siglo XX? No pudieron salir, no salió nadie se recibió porque era insoportable la carga académica, que era mucho más grande que la de ahora. Cada año salían ingenieros, médicos, abogados, sí, arquitectos, matemáticos, pedagogos. Y eran buenos, fíjese, mira. Claro, lo que sucedía en aquellos tiempos es que los estudiantes sabían que cuando uno entraba a la universidad estaba entrando a lo que se llama una casa de estudios superiores y que no se iban a encontrar con las demandas del colegio. Sabían que si no le ponían pino, simplemente iban a repetir cursos, iban a tener que dar exámenes, no sé si para marzo existe eso en la universidad, no recuerdo, creo que no.
iban a tener que dejar ramos digamos, colgando. No iban a poder pasar. Quizás se iban a tener que retirar de la escuela. Algunos se retiraban porque se daban cuenta que no les daba. Y es duro. Pero así los que se recibían, los que terminaban la carrera, por un proceso de selección natural, eran los que tenían el talento o la diligencia y disciplina o todas esas cosas juntas. Y teníamos una generación tras otra de excelentes ingenieros, médicos, abogados, al punto que las facultades de esas carreras, y de otras también probablemente, tenían cierta fama en toda América Latina. Y venían estudiantes de otras partes para acá. Y claro, algunos se quedaban en el camino porque no daban el ancho. Pero eso era la naturaleza, y esa es la naturaleza de cualquier actividad donde tiene que haber rigor, donde no se tiene que pensar en que estén todos contentos, sino que se tiene que pensar en que los que salgan sean realmente buenos profesionales. Y una generación tras otra pasó por ese proceso, y entraron a sus carreras y se enfrentaron a esas demandas, y nadie habló siquiera. Yo nunca escuché la frase es insoportable la carga académica. O sea, no se nos habría ocurrido una frase así. No, o sea, yo me imagino que se habrían reído de alguien que dijera esa estupidez. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, por un lado las universidades, que son muchas más por la llegada de las universidades privadas, compiten en un mercado por los alumnos. Entonces hay que facilitar las cosas un poquito. Y por otro lado, y esto es mucho más grave y mucho más trascendente desde el punto de vista causal, las generaciones de jóvenes de hoy día no son como las de antes. Cuando uno nacía en los años 50 o 60, uno no disponía de todas estas facilidades, estos regalos que le ofrece la vida a los jóvenes ahora. Uno no nacía en un mundo donde para calcular algo uno no tenía que hacer el menor esfuerzo mental, sino que sacar simplemente a calcular el bolsillo. Uno no vivía en un mundo donde para hacer los trabajos que nos encargaban en el colegio bastaba comprender un computador y copiar de Wikipedia de algún otro lado y cambiar quizá un par de comas por ahí. Uno no vivía en un mundo donde el televisor estaba prendido desde la mañana hasta la noche. Uno no vivía en un mundo rodeado de pantallas que son factores de distracción y de entontamiento. Uno no vivía en un mundo donde los padres no se atrevían a vigilar lo que uno estaba haciendo y a trincarnos si acaso no estábamos con las notas de vida. Esas generaciones no vivían en un mundo donde habían millones de factores de distracción. Tampoco se vivía en un mundo donde cabros de 13 o 14 años ya están tomando licor en fiestas que empiezan a la 1 de la mañana y terminan al otro día. Uno no vivía en un mundo donde las generaciones jóvenes empezaban a fiestar los jueves, que es lo que llaman la previa ahora, entiendo. En otras palabras, uno no vivía en un mundo donde los jóvenes eran simplemente mimados y echados a perder y desacostumbrados al trabajo y a la disciplina y a todo. Uno no vivía en un mundo donde los cabritos se sentían llenos de derechos. Uno no vivía en un mundo donde uno se pudiera atrever a amenazar o siquiera a mirar feo al profesor, porque eso significaba que lo llevaban de una oreja a la inspectoría y probablemente lo podían uno expulsar o suspender como mínimo. Y como resultado de eso, cuando se llegaba a la universidad, uno no estaba esperando que hubiera una carga académica que no pesara nada. Uno sabía que llegaba a sacarse la cresta. Y si se la sacaba, bueno, uno iba a terminar la carrera sabiendo sus materias y después ejerciendo una carrera profesional por lo menos normalmente decente. Ese era el mundo que había antes, y ese es el mundo que no hay ahora. Con jovencitos que desde que son niñitos viven en un mundo repleto de confores, de teléfonos celulares, porque ya a los 6, 7 años ya están pidiendo un teléfono celular, ¿no es así? Un mundo donde no se lee, ni en el colegio ni en ninguna parte. O sea, abrir un libro, leer un cuento que tiene más de 3 páginas, eso es mucha carga académica. Entonces tenemos una generación mentalmente blandengue, pues. Y por supuesto, cuando una persona es blandengue, todo es una carga insoportable. Escúchenlos hablar. Y yo no quiero hablar de dar nombres, por supuesto, de profesiones, pero yo conozco de cerca profesiones donde el 100% de sus cultores no sabrían resolver un problema matemático con regla 3 simple. Y creo que difícilmente se sabe más allá de la tabla del 5. Peor aún,
porque todavía uno podría decir, bueno, pero la matemática, no saben usar el racionamiento verbal, es cuestión de escucharlo, o es cuestión de leerlo, no saben escribir. Profesionales de cualquier carrera no saben redactar un memorándum, se enredan, su pensamiento es confuso. Algunos tratan de disimularlo poniendo millones de adjetivos que ellos creen bonitos. O se refugian en el refugio de los mediocres, la oscuridad, para que parezca que son profundos lo que están diciendo. Nunca hay claridad en ello. Entonces, gente así, obviamente, cualquier carga es una carga insoportable. Pero lo terrible es cuando la mediocridad intelectual no solamente es un hecho estadístico de la causa inevitable. Lo terrible es cuando se convierte en la norma. Es decir, en otros tiempos yo conocí a una persona que había estado a estudiar ingeniería y que de repente se salió. En el segundo año, tercero. Y yo le pregunté, ¿por qué te saliste? Me dije, no me dio la cabeza. Así fue de franco. O sea, cuando uno no podía tolerar una carga académica, uno reconocía que uno era el culpable, o no había estudiado suficiente, o no le daba la cabeza. Y era muy doloroso, pero así era la cosa. No, ahora es al revés. Si a uno no le da la cabeza, o uno no pone el pino suficiente, la culpa es de la carrera por excesiva carga académica. Es decir, la incompetencia se convierte en norma. Cuando la mediocridad se convierte en norma, y yo les pido que relean por favor ese libro que anunció lo que venía, lo que ya estaba viniendo, que es La rebelión de las masas, Ortega y Gasset. Cuando la mediocridad, cuando la insuficiencia se convierte, no es solamente un hecho, algo que ocurre siempre, sino que se convierte en norma. De manera tal de que ahora, si uno es insuficiente para estudiar una carrera, esa insuficiencia se tiene que convertir en norma en el sentido de que entonces la carga académica se tiene que ajustar a mi insuficiencia y no yo ajustarme a la carga. Eso es una inversión de las cosas monstruosa. Y sin embargo, todo el mundo lo acepta y hablan, incluso creo que se ha planteado en algún momento discutir en el Congreso el tema de la carga académica, en este caso a nivel de los colegios. Mucha carga académica. ¿Cómo están quitándole tanto tiempo a los niños para que sigan hueveando, esa es la palabra, con sus iPhones y sus tablets? No hay derechos. Eso es el colmo de la represión y del fascismo. A propósito, pasando ahora a otro de mis más recientes auspiciadores, ustedes saben que está anunciado para este fin de semana unos colores salvajes. Se está hablando de 34, 35 grados en algunas partes del país. Pero aunque fueran solo 30 es bastante desagradable, así que vaya, estimados amigos, preparándose para los veranos que vienen con Climo. Lo que ustedes están viendo a mi izquierda, una empresa tecnológica chilena que desarrolló sistemas con estos dispositivos que ustedes están viendo en la fotografía, que entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera durante todo el año. Vale decir, el mismo aparato sirve para darle calefacción o darle refrigeración a las temperaturas que usted quiera, por el tiempo que usted quiera, usted lo programa como quiere. Este aparato viene con una especie de control remoto, que además tiene un alcance enorme, no solamente para que usted prenda o apague algo dentro de su casa, usted lo puede hacer desde otra parte de la ciudad, incluso desde otra parte del país o del planeta, porque el aparato está conectado a internet. Eso permite a su vez que Climo esté permanentemente monitoreando los equipos que instala para verificar que estén funcionando en su óptimo nivel. Y si no es así, sin que usted tenga necesidad de preocuparse, sin que quizás se haya dado cuenta que el aparato no está funcionando al 100%, sino solo al 99%, van a venir a dejarlo tiquitaca. Estamos hablando entonces de otro mundo en términos de climatización. Esto es climatización. Olvídese de los combustibles en el invierno, de quemar cosas peligrosas, hediondas, y que hay que estar abriendo la ventana cada rato. Olvídese en el verano de prender unos ventiladores que no sirven para nada, que empujan el aire de un lado para otro, el mismo aire caliente. Climo, estimados amigos. Otra ventaja impresionante que ustedes están viendo a mi izquierda, usted arrienda este servicio. Esto es como tener internet. Usted no compra internet, usted arrienda el servicio, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Ahí está la cantidad muy baja por equipo que usted paga y puede usarlo todo el día si quiere. Es la misma cantidad, es tarifa plana. Estos aparatos, por supuesto, son alimentados por energía eléctrica, gastan muy poco, son de la más alta eficiencia energética, así que por donde usted mire, este sistema es lo más eficiente, lo más moderno que existe. Todo lo demás, en este momento, quedó convertido en objetos dignos del Museo
de la historia. Vaya llamando ya, vaya poniéndose en contacto, entre al sitio de ellos, miclimo.com, y empiece ya a tramitar su instalación, porque cuando llegue el momento de los 35 grados y usted quiere instalarlo, la cola de gente esperando lo mismo va a ser mucho más larga, y entonces usted va a empezar a reclamar de que no lo atienden. Pero bueno, hágalo ya, hágalo ahora. Y como les decía, esto de la carga académica es una muestra más entre muchas del nivel en que funcionan las nuevas generaciones. Generaciones nacidas con una pantalla frente a sus ojos, con padres que no imponen disciplina, que no se atreven a imponer disciplina, porque ellos mismos también, si son padres jóvenes, son frutos de una educación que ya venía tambaleando, de una disciplina que ya estaba escaseando. Entonces ellos, ¿qué saben de imponer disciplina? ¿Cómo podrían ver si hizo bien el problema con la regla de 3 simples si no saben lo que es la regla de 3 simples? O sea, son padres ausentes en el sentido más total de la palabra, y que solamente saben meter la mano al bolsillo y sacar unos pesos para que el chiquillo vaya a carretear. Entonces, es una generación así, evidentemente que cualquier carga académica es intolerable. Intolerable. Aquí hay que sacar las cosas así fácil. Por ejemplo, en cuanto a colegios y universidades que han estado en toma todo el año, entonces inventan una recuperación que dura como 4 días, no se hace nada y pasan de curso. Entonces así tenemos después lo que ya estamos viendo en algunas áreas de la actividad profesional en Chile. Profesionales que no saben nada de su propia profesión. Acuérdense ustedes que hace unos 5 años más o menos se hizo una prueba de conocimientos a un grupo de profesores recién salidos. Y no sabían, muchos de ellos, gran parte de sus propias materias. Por supuesto que siempre quedan, a Dios gracias, siempre están, como en el cuento bíblico de Sodoma y Gomorra, los justos, que si hay 10 justos, la ciudad no la van a quemar. Si hay 5 justos, todavía no la vamos a quemar. El problema es que no había ni uno. Siempre hay estudiantes inteligentes, diligentes, que han sido bien criados, que van a terminar las carreras como la gente, que van a lograr con dificultades librarse de la atmósfera de pelote, de esta atmósfera invertida que hay ahora en muchas universidades, donde estudiar se considera ser el colmo de lo tonto, así como de lo nerd, porque lo choro es ser activista de alguna causa. Por supuesto que hay algunos jóvenes que se logran escapar de eso y estudian, y por supuesto que hay carreras que son tan exigentes a pesar de la baja del nivel, que aún así los cabros tienen que estudiar, tienen que machucárselas un poco, y por lo tanto vamos a tener algún grupito pequeño, una élite profesional, tratando de mantener a flote el barco. Pero repito lo que he dicho muchas veces, en el sentido de que un país necesita también que haya una masa crítica profesional, que aunque no sean genios, tengan al menos las competencias básicas necesarias para sacar un trabajo decente en lo que están haciendo. Y eso estamos en graves problemas, y no sé dónde vamos a terminar. Y para mañana, sábados culturales, no sé todavía qué les voy a presentar. Tengo un montón de sugerencias de ustedes mismos que mandan mail y me piden distintos temas. Pero recuerden siempre que yo no estoy acá para darle gusto a alguna persona en particular que tiene un interés muy particular, o para darme gusto a mí mismo, mucho menos. Estoy acá para hacer algo que yo crea de que es de interés para todos. Así es que vamos a ver qué se me ocurre para mañana. Y muchas gracias a los que se siguen inscribiendo a Patreon, donde se está organizando en mi página. A propósito de Patreon, hay personas que todavía me dicen que no saben cómo es la cosa, que no tienen claridad cómo funciona esto. Al final de la página de mi sitio del portal de El Villegas, porque algunas personas ven directamente en YouTube, entran por YouTube, entonces nunca ven la página completa y se pierden todos los demás materiales que tengo ahí. Bueno, si ustedes entran a El Villegas van a encontrar al final, como 2 pantallas hacia abajo, un video hecho por mí donde explico, digo en qué consiste Patreon y cómo uno entra a Patreon en la manera más segura de cooperar con este sitio. No tiene nada de complicado, no es un sitio manejado por unos hackers rusos ni nada, una cuestión de una empresa norteamericana. Usted se inscribe con su tarjeta de crédito y su aporte es en dólares. Le digo esto porque una persona se equivocó y creyó que eran pesos y puso una cantidad que en dólares habría sido muy alta para lo que él quería contribuir.
se lo hicimos ver y lo corrigió. Es en dólares. Entonces cuando dice 1, no es un peso, sino que es un dólar. Así que si usted quiere dar 600 pesos, tiene que poner ahí $1 y no 600, porque entonces va a ser $600. Bueno, es súper fácil, véanlo ahí y bueno, nos vemos mañana a ver qué se me ocurre para entretenerlo. Muchas gracias.